Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. Bueno, recién acaban de conectar. No sé por qué se están demorando Hola, todo. doctor. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? Bien, Los ¿cómo que anda par- usted? Bien, los que participaron del parcial, ¿qué opinan? ¿Alguna reflexión? ¿Les mereció? A mí me ¿O no? tomó el titular y la verdad Ajá. que muy, muy buena persona. Disculpe, voy a poner el teléfono ahí está. En el sentido de que tuvo mucha paciencia, compartió pantalla para que podamos ver los escritos. Ajá. Caso, por ejemplo, nada, me dejó pensar, tampoco me dio mucho, pero sí me dio tiempo para pensar. Y bueno, lo bueno que, no sé, por lo menos a mí, evaluaba, digamos, por ahí tomaba 2 o 3 casos y él evaluaba, si un caso estaba más o menos y otro estaba bien, Está bien. entonces, bueno, ahí decidía. Pero buena persona el titular, la verdad que, por ser Sí, sí, no. titular, la verdad que En ese sentido no van a tener ningún tipo de inconveniente con él. Aparece así un poco serio, exigente, pero después en su forma de actuar y como docente y como profesor tomando exámenes, yo siempre tomo mesa libre con él y siempre ha sido muy justo. Nunca lo he visto que haya cometido ningún tipo de injusticia o que no haya permitido que un alumno pueda realmente demostrar que sabe, y dándole la oportunidad para ello. Así que, bueno, nosotros estamos muy contentos con él, así que imagino que por algo será, ¿no? Bueno, y los que estuvieron con nosotros, ¿qué hay? ¿Alguno de ustedes? Yo rendí con usted y con el doctor Sarrazúa. Sí, Cecilia, sí. Voy a arrancar. Sí, fui la primera. Está bien, bueno, ¿qué te pareció como experiencia? No, me pareció bueno, lo único que estaría bueno para que lo implementen en el otro parcial que llega a ser oral es lo de compartir pantalla. Compartir, bueno, claro, lo que pasa es que Claro, no nos dimos, yo no, tampoco me di cuenta de pedirlo, en pero realidad no fue un tema que lo hayamos charlado. Era como que iban pasando de a uno, los hechos sería como que iban entrando de a no, uno. aparte también fue algo nuevo tomar una práctica oral y por Zoom, no es algo normal o que se haya hecho antes, entonces también supongo que se va viendo a medida que pasan Sí, los parciales, las clases. a medida que íbamos avanzando con ustedes, íbamos tratando de ir mejorando, porque también la arrancamos sin saber una experiencia nueva, así que bueno. Mañana, Mañana el recuperatorio de mañana para los chicos que rinden, porque tenemos un grupo y nos vamos preguntando y eso, es también oral. es igual, el Y sistema va a ser el usted mismo. va a tomar por un lado el doctor Iriarte y por otro lado ustedes dos. Se divide la lista a la mitad y Sí. son grupo A y grupo B. Bien, Nosotros volvemos al grupo el B. horario es el mismo A las 15, a las 17, perdón. a las 17. Y 17 otra horas. consulta más, los chicos que rinden mañana algunos, hoy no se conectaron porque están estudiando, porque no saben cómo les va a ir mañana. ¿Hay alguna posibilidad de que se les tenga en cuenta la asistencia? Porque no es que no están conectados porque no quieren. Sí, yo hoy no voy a tomar lista porque sé que los que los que van a dar mañana no van a estar, así que era situación hecha. Sí, Bueno, más que nada para que después no se complique a la hora de rendir el segundo parcial. está bien, perfecto. Gracias. No, por eso no será problema. Bueno, entonces comencemos. Ustedes ayer vieron incidente en general y un caso específico de incidente de nulidad, ¿no? Era una cuestión vinculada a la notificación de una medida cautelar. Así, ahí se enteraba que tenían un juicio iniciado. Cuando le notificaban la medida cautelar, ahí tomaba conocimiento que le habían iniciado una demanda y demás. Bueno, este tema de los incidentes de nulidad por un lado, y lo que vamos a analizar hoy, que es el próximo trabajo práctico, es el número 10 de redargución de falsedad, tiene íntima relación en cuanto a las vías procesales para plantear o introducir la cuestión.
el artículo 169 siguiente, que ustedes ayer habrán hecho referencia, cuando hablaban de incidentes, de nulidad específicamente, establece que esa es la vía idónea para introducir la cuestión cuando se pretende atacar un instrumento o una actuación o un acto procesal propiamente. Las nulidades, el incidente de nulidad en esa normativa, fijado por regulados por esa normativa, tratan específicamente las nulidades procesales. Todos los actos que se van cumpliendo en el proceso y que pueden haber tenido algún vicio en cuanto a su concepción o a su producción o a su formación, tiene la posibilidad de ser atacados por vía de nulidad, cumpliendo con los recaudos que estas normas exigen. Es decir, ustedes si analizan la normativa de las nulidades van a ver que requiere una serie de cuestiones vinculadas a el cumplimiento de ciertos recaudos que debe cumplir el inmunicente. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el plazo de su introducción. La cuestión. Ustedes vieron que el incidente de nulidad está planteado correctamente si se lo inicia dentro de los 5 días de tomado conocimiento del acto viciado. Esos 5 días son fatales porque, como toda nulidad procesal que es relativa, se convalida con el paso del tiempo o el consentimiento tácito, ¿no? Entonces, esos 5 días son fundamentales para que la cuestión pueda ser introducida. Después se verá si procede o no procede la nulidad. Pero sí, lo primero que va a analizar el juez cuando está enfrente de un planteo de nulidad de esta naturaleza, de un acto procesal, es el plazo. Y en muchos casos, establecer que la introducción es temporánea, es decir, estamos dentro de los 5 días de conocido del acto, a veces es más difícil de probar esa circunstancia del plazo que la cuestión vinculada al vicio o la irregularidad que se pretende atacar por esta vía. Porque en algunas situaciones se dificulta mucho la posibilidad de plantear, de acreditar que ese planteo está en tiempo y forma oportuno, es decir, estamos dentro de los 5 días que establece el código. Y eso también puede ser materia de prueba, es decir, ofrecer prueba tendiente a acreditar esta circunstancia para dar fuerza o darle cumplimiento a este requisito de la temporalidad del planteo. Ese es uno de los primeros requisitos. Otro de los requisitos también está íntimamente vinculado con el interés o el perjuicio, el interés que se procura, el interés que se persigue y el perjuicio que se procura subsanar. Es decir, estos otros 2 requisitos que son vinculados al interés y al perjuicio, también deben estar contenidos dentro de los fundamentos del incidente y también van a ser materia de prueba para acreditar cuál es el interés y el perjuicio. Cuando nosotros estamos relatando un incidente de nulidad, estos 3 puntos tienen que estar específicamente tratados para establecer el efectivo cumplimiento de esos requisitos de admisibilidad del planteo. Esto es que yo tengo que hacer referencia específicamente a la temporalidad, estableciendo claramente al juez cuándo yo tomo conocimiento del acto y cuándo se vencen los 5 días para hacerlo. El requisito del interés, que es el interés que yo persigo porque planteo en la nulidad, y el perjuicio que sufro. Normalmente los planteos de nulidad están vinculados a irregularidades en notificaciones, ¿no? Ustedes van a ver que la mayoría de los incidentes de nulidad están vinculados a irregularidades en la notificación de una demanda, o una cuestión puntual, en este caso, como se analizaría en el caso práctico. Cuando hablamos de la notificación de la demanda, ahí la atención del juez es mucho más importante porque está en juego un derecho reconocido constitucionalmente, que es el derecho de defensa en juicio. Es uno de los derechos que más tratan de los jueces preservar. Sin perjuicio que pueden haber distintos actos procesales que se van cumpliendo en el curso de un juicio, que también pueden ser atacados por nulidades. No necesariamente siempre estamos hablando de una nulidad, de una notificación, pero es el más frecuente, es el caso más frecuente. Cuando
planteamos la nulidad de una notificación de demanda, la introducción de la cuestión tiene que ser temporal, o sea, siempre tenemos que estar dentro de los 5 días de haber tomado conocimiento del acto. En el caso del práctico van a ver que hay una notificación de una medida cautelar que dispara la cuestión vinculada a la existencia de un proceso iniciado en su contra y demás. El interés que se persigue es el hecho de poder ejercer su derecho de defensa, y el perjuicio es haberse imposibilitado de contestar una demanda y plantear defensas y ofrecer pruebas para desacreditar los hechos invocados por el actor. Ustedes fíjense que si bien pudo haber existido una irregularidad en la notificación de la demanda, con lo cual le imposibilitó contestarla en tiempo y forma, y quizás el proceso siguió hasta que en un momento el demandado conoce la existencia de ese proceso, intenta plantear la nulidad de la notificación, siempre tiene que cumplir con todos los requisitos, porque el solo hecho de acreditar que hubo una irregularidad en la demanda y su planteo se estaciona en ese punto, el incidente no va a prosperar, porque no acredita y no manifiesta cuál es el perjuicio que sufre si esa nulidad no se declara, si esa notificación no se declara nula. Entonces, cuando estamos en presencia de esa cuestión vinculada al interés y al perjuicio, no solamente tenemos que desarrollar los argumentos de la nulidad en cuanto a su planteo temporáneo, sino también tenemos que desarrollar los puntos vinculados al interés y al perjuicio. En este caso, como el perjuicio será no contestar una demanda, no se requiere, la mayoría de la jurisprudencia no requiere que, junto con el planteo de nulidad, se conteste una demanda. ¿Por qué? Ustedes saquen la cuenta que para plantear la nulidad tenemos 5 días. Y para contestar una demanda, quizás en un juicio ordinario tendríamos 15 días. Entonces sería imposible exigirle a un demandado que determina la existencia de esa irregularidad, que establece que existe un error en la notificación, que establece el planteo temporal de la nulidad que articula, solamente deberá manifestar cuáles son las defensas y los planteos que hubiera hecho en la contestación de demanda. No se le va a exigir que conteste la demanda juntamente con el planteo de nulidad, porque sería darle la posibilidad de hacerlo y después sancionarle en cuanto al tiempo para hacerlo, porque se le tendría que exigir que dentro de los 5 días haga todo, es decir, plantee la nulidad y conteste una demanda. Entonces, en ese incidente de nulidad tras una demanda, solamente se le va a exigir que acredite el planteo temporal de la misma, es decir, dentro del plazo que establece la normativa, y que manifieste cuáles son las defensas o las excepciones o las cuestiones vinculadas a su derecho al cumplimiento de su derecho de defensa del juicio. Si es necesidad de requerirlo. Sí. Disculpe, ayer el doctor Samazúa, con el incidente de nulidad, nos dijo que contestáramos la demanda también. Es lo que se aconseja. Por eso te digo que la doctrina mayoritaria no lo exige, pero nosotros aconsejamos que lo hagan, porque no todos los jueces piensan lo mismo. La mayoría exige el cumplimiento de la notificación, pero yo particularmente, y creo que Iriarte también, estamos del lado de que no se le puede exigir a un nulidicente que plantee, funde y ofrezca pruebas para establecer la existencia de esa irregularidad que señala en la notificación, y a su vez, en el mismo plazo, deba desarrollar toda una contestación a demanda que la lógica le indicaría que notificado en tiempo y forma correcta, tendría 15 días para hacerlo. En este caso, se le da la posibilidad de atacar ese acto por nulo, que es la notificación, pero se acepta que no sea necesario desarrollar toda su contestación, sino solamente manifestar cuáles son las defensas. Por supuesto que a partir de la fecha que él plantea la nulidad, le empiezan a correr los 15 días para contestar la demanda, porque él ya toma conocimiento de la existencia del proceso y dentro de los 15 días tiene que contestar la demanda. Pero ella tiene que manifestar cuáles son las defensas que se vio privado de plantear. Entonces, para mí y para la mayoría, si bien lo correcto, lo ideal sería plantear la nulidad y contestar la demanda, que en el último de los casos se podría hacer, es
decir, que los 15 días se van a reducir a 5, pero igual se podría contestar una demanda, independientemente de eso. Será que el abogado va a tener que trabajar más horas en menos días. Pero bueno, la mayoría de la jurisprudencia establece que, haciendo referencia a cuáles son las defensas en cuanto a cumplimiento de requisitos de interés y perjuicio, alcanzaría como para que esté perfectamente cumplido con ese requisito. Por supuesto que la demanda después la tienen que contestar sí o sí. Bueno, estos conceptos generales de nulidades, a los cuales estoy haciendo un pequeño repaso, están vinculados con lo de las falsedades de los instrumentos públicos. Cambia la naturaleza del objeto del planteo contra el cual se va a plantear una nulidad. Inclusive la designación, ya no hablamos de nulidad, sino hablamos de redargución de falsedad. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los instrumentos públicos tienen una particularidad que gozan de plena fe. Cuando está emitido por una persona autorizada por la ley o el Estado, que les faculta que los dichos o hechos expuestos en los elementos que elaboran gozan de plena fe. Es decir, esa facultad que surge de la ley los habilita a emitir este tipo de documentos con esa fuerza de protección o de seguridad que le brinda la normativa legal aplicable a su actuación como profesional o en la calidad de los documentos que emite. Esa seguridad, esa protección, no es posible mantenerla siempre presente. Es decir, puede existir algunas circunstancias que hagan que alguien que pueda alegar que ese instrumento público contiene algún elemento que lo pueda provocar su nulidad o poder establecer la falsedad de ese documento. Este mecanismo está previsto en la ley del Código Procesal, cuando hablamos del artículo 393 del Código Procesal, que establece el ataque de un instrumento público con la acción civil. O sea, el artículo 393, la redargución de falsedad. La redargución de falsedad de un instrumento público tramitará por incidente que deberá promoverse entre 10 días de efectuada la impugnación, bajo el procedimiento de tener a quien la formulada por lo existido. En este caso, el juez suspenderá el pronunciamiento definitivo para resolver el incidente juntamente con la sentencia. Esta es la norma que establece en el Código Procesal la posibilidad de plantear un incidente de nulidad, de una redargución de falsedad. Lo que pasa es que no tenemos cuáles son los instrumentos a los cuales podemos plantear la redargución de falsedad. Habla de instrumentos públicos. Entonces ahí no tenemos que ir a la norma del código, de la norma de fondo, los artículos vinculados a instrumentos públicos del Código Civil y Comercial, en donde establecen cuáles son las calidades, los requisitos, el contenido, para que esos instrumentos sean considerados públicos y que tengan esa fe plena que gozan mientras no sean atacados. Y el artículo 296 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: el instrumento público hace plena fe. En cuanto a que sea efectivizado el acto, la fecha, el lugar y los hechos que el oficial público denuncia como cumplidos por él o ante él, hasta que sea declarado falso en juicio civil o criminal. Esta norma, el inciso A del artículo 296, es el que aparece la posibilidad de su declaración de falsedad de este instrumento por acción civil o criminal. Nosotros vamos a hablar un poquito de la acción civil, que es la que en esta materia nos interesa. Ya un poco yendo al caso planteado, si ustedes lo han visto, ya estaba publicado, han advertido que es una situación muy simple. Acá hay una cuestión vinculada a una demanda promovida por dos personas, una persona con Gómez contra Jiménez, por daño y perjuicio en cumplimiento de contrato. Evidentemente acá hay un contrato que los vincula, y que dentro de las pruebas que agrega la parte actora es un acta de constatación realizado por un escribano,
y que se realizan manifestaciones que no compadecen con los hechos que ocurrieron. Lo relata, bueno, él relata que vive en el inmueble, si bien evidentemente se encontraba en el mismo, que yo, evidentemente la demanda es por un cumplimiento de contrato de titulación o alguna cuestión vinculada a algo de esa naturaleza. Lo importante acá se centra en el acta notarial, donde aparece este acta como el mentado instrumento público al cual tendríamos que plantearle la redacución de falsedad. Acá no estamos hablando de plazos como en los incidentes. Acá hay una situación previa que debe estar cumplimentada para que el incidente de redacución de falsedad sea viable. Cuando veíamos el 393 del Código Procesal, ahí ya surge que la redacución de falsedad tramitada por el día de incidente, que deberá ser planteado dentro de los 10 días de impugnado el acta público, el instrumento público. Es decir, la admisibilidad del incidente requiere que previamente se haya impugnado el acta, el instrumento público. ¿Qué significa esto? Es decir, ¿cómo yo puedo tomar conocimiento de un instrumento público si no participé? Punto 1. En este caso sería que hay un acta notarial que realizó un escribano a pedido de una parte, de una persona. En este caso, la parte que alega la inexactitud del contenido del instrumento recién toma conocimiento cuando le notifican la demanda. Es decir, que a él se le superpondrían los plazos. ¿Por qué? Porque él toma conocimiento de la existencia de ese acta notarial cuando le notifican la demanda. Y si es una demanda sumaria, el plazo para contestar la demanda o para plantear el incidente es el plazo para contestar la demanda o para impugnar el incidente. Entonces acá tiene los 10 días para qué. Por un lado, contestar la demanda y dentro de esa contestación procedería la impugnación. Un punto de su contestación va a estar vinculado a impugnar el instrumento público. Y a partir de ahí tiene 10 días para iniciar el incidente de redacución de falsedad. Distinto es el supuesto que la parte que intenta atacar ese documento público haya participado en la redacción del instrumento. Supónganse que cuando fue el escribano se encontraba presente el futuro demandado y tomó conocimiento de lo que asentaba el escribano en el acta. En ese caso, él toma conocimiento en el momento que se está realizando el acta. Perdón, le quiero hacer una pregunta. Si vos contestás la demanda e impugnás el acta que se acompaña en carácter de prueba, sí, ¿no? Sí. Si vos la impugnás y en el momento de que solicitás la impugnación se hace lugar. No, el incidente. perdón. No es que se haga lugar. Ahí cumplís con el requisito formal. Con el requisito formal nomás. De impugnación. El juez no va a decir nada con eso. El juez cuando analice, en la prueba. Sí. En la prueba Sí. se resuelve. Bueno, perfecto. No, vos cuando contestás la demanda tenés la obligación de impugnar el documento. Solamente lo impugnás. El juez no lo va a considerar en ese momento. ¿Por qué? Porque el juez tiene que esperar a ver si dentro de los 10 días se inicia la redacución de falsedad. Y ahí, en la redacución de falsedad, va a analizar la validez o no de este instrumento público. En ese incidente. Pero la carga de impugnar es... Pero ponele que yo impugno y después no inicio el incidente. Se tiene por existido, el 393 te lo dice. Ah, bien. Bien. Te dice Doctor, claramente. disculpe. Se escucha, espera, Entonces, dice 10 días de efectuar la impugnación bajo el procedimiento de tener para quien lo formulare por desistido. Si yo no impugno, no puedo iniciar nunca el incidente. Sí. sería así, o sea, acá se impugna de forma, digamos, subsidiaria. Por ejemplo, si estoy en ordinario, yo tengo un plazo de 5 días para impugnar, luego lo voy a redarguir de falsedad. O sea, como estamos en un sumarísimo,
Entonces, en ese caso lo voy a hacer conjuntamente con la contestación de demanda. Claro, exactamente. La impugnación tiene que estar dentro de la contestación, que la impugnación va a estar referida al hecho que los relatos que surgen del acta notarial, de fecha tal, por el escribano tal, no se ajustan a la realidad porque ahí manifiesta que yo no estaba presente y que yo no tenía actos de ocupación y realmente estoy ocupando el inmueble, que voy a ofrecer pruebas tendientes a acreditar la circunstancia vinculada que yo ejerzo autos posesorios y que tengo consumo de servicios a mi nombre y bla, 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 bla. Impugno manifiesto mi reserva, formulo la reserva de plantear el incidente de regulación de falsedad dentro del plazo de 10 días. Esa es la impugnación. Y después el incidente, ahí se cargo contra el documento total. O sea, voy a tener que manifestar cuáles son los errores que contiene el documento y voy a tener que ofrecer pruebas tendiente a acreditar que los dichos del escribano son errores. Eso va a ir todo en el incidente. Nosotros en el trabajo práctico lo que tenemos que hacer es el incidente, porque los datos para contestar la demanda no los tenemos. Exactamente. Directamente van al incidente de redargución de falsedad. Van a tener que decir cuáles son los errores que contiene el acta notarial y van a tener que ofrecer pruebas para acreditar sus inexactitudes. No nos olvidemos. La estructura sería la misma que el incidente de nulidad. La estructura del trabajo, digamos, de la demanda. Sí, el esquema es igual. El esquema es presentación, el objeto que es el incidente y la prueba. Lo que tenemos que tener presente para este caso y para futuros u otros supuestos, no nos olvidemos, no nos detengamos solamente en el trabajo práctico porque la posibilidad de plantear incidentes son varias, son distintos documentos sobre los cuales se puede plantear la redargución, así que traten de analizarlo con otros documentos, lo mismo pero con otros documentos, no se estacionen en un acta notarial, porque puede ser cualquier otro instrumento cuando aparezcamos en el examen. Lo que yo les quería señalar es lo siguiente, como por la característica del instrumento público y por las posibilidades de su ataque, por medio de la redargución, podemos analizarlo desde básicamente 3 puntos de vista. La falsedad material del documento. ¿Qué significa la falsedad material? Que el documento no cumple con las normas legales, que impone las reglamentaciones y las regulaciones en cuanto a las condiciones que debe reunir un instrumento público. Que puede haber una enmienda no salvada. Ustedes saben que las escrituras, por ejemplo, si hay alguna enmienda, alguna palabra que se ha enmendado en el texto del cuerpo de la escritura, tiene que ser salvada al final del texto con puño y letra del escribano. Si eso no ocurre, puede ser atacado de falsedad. Y también puede ser atacado por falsedad ideológica. Ustedes saben que los escribanos dan fe siempre de los hechos donde él participa, y los refiere en este acta, en este instrumento, también da fe de por ejemplo, la identidad de las personas que participan del acto, qué requisitos reúne, la edad, la fecha, la fecha de nacimiento, el documento, todo eso da fe de esas circunstancias, que son los que se acreditan al momento que él recibe a estos participantes del documento. Da fe de lo que se desarrolla en el momento que se está desarrollando el acto. Por ejemplo, si yo un pago, él da fe que si en ese momento el vendedor le otorga tanta plata al comprador, y el comprador la acepta, ese hecho pasa ante sus sentidos. Y después puede hacer referencia a circunstancias que él no los vivió, pero fueron referidas por las partes. Por ejemplo, circunstancias que sí que ya está en posesión de lo adquirido, circunstancias que el escribano no lo puede saber, pero sí queda constancia en el acta, que quizás otras circunstancias vinculadas a alguna cuestión puntual del inmueble, que surgen del inmueble propiamente dicho, pero que el escribano no puede determinar si existe o no esa cuestión, pero sí queda reflejada en el acta porque son manifestaciones que realizan las partes y el escribano las deja estampadas. Cuando hablamos de esa cuestión vinculada a los errores que pueden existir en esas referencias
externas y que el escribano no ha tenido participación en las mismas. Podemos hablar de la falsedad ideológica. Es decir, la material por un lado, que es el documento propiamente dicho, y la falsedad ideológica, es decir, el contenido del documento. Podemos actuar en un juicio, en un incidente, teniendo una u otra circunstancia presente para iniciar el incidente de resolución. O puede ser que estén las dos. No quita que porque haya una no esté la otra. Puede haber errores materiales o fundamentos para plantear una nulidad en cuanto a los hechos materiales del documento, al documento propiamente dicho, y puede haber circunstancias vinculadas a los hechos que surgen del relato que realiza el escribano, que se puede impugnar no solamente los hechos de los intervinientes, los cuales el escribano solamente refiera, sino a las circunstancias que el escribano da fe que ocurrieron. Por ejemplo, que ese pago que dice el escribano que se realizó nunca se realizó. Eso también puede ser motivo de un planteo de impugnativo. Entonces, estas circunstancias son las que ustedes van a tener que tener presente. Para poder cumplir con el práctico, que es lo que exige, hace referencia a un acta notarial, donde surgen algunas circunstancias, una circunstancia vinculada a una cuestión de su permanencia en el inmueble, que ese día no se encontraba en el mismo, que cuenta con servicio de luz y gas a su nombre. Bueno, van a tener que ver cuáles serían las cuestiones vinculadas a acreditar la existencia de esos hechos que alega su cliente y a ofrecer pruebas para determinar realmente su existencia. Acá van a tener servicios, bueno, recibo de pago, oficios, testigos para acreditar la existencia, la permanencia de esta persona en el inmueble y demás. O sea, los medios de prueba van a ser necesarios ofrecerlos para poder establecer la inexactitud del relato del escribano. ¿Por qué apuntamos a esta cuestión en cuanto al fundamento de la revolución? Porque acá no estamos atacando el documento en cuanto a su faz material, sino estamos atacando el documento en cuanto a su faz ideológica. Es decir, lo que se desprende del contenido del documento, que ha sido referido por el escribano, no es cierto. Y ahí es donde tenemos que atacar nosotros el documento, y sobre eso tenemos que realizar todos los medios de prueba. ¿Podemos pedir confesional del escribano? Todo, porque el escribano Porque es legitimado. el escribano dice que él fue al lugar y constató que estaba abandonado. Y claro, el lugar no estaba abandonado. En realidad, en cuanto a los legitimados, primero vamos a hablar del juez competente. Si estamos hablando de un juicio iniciado, ¿quién va a ser el juez que interviene en la resolución de falsedad? El de la causa El principal. El mismo juez. El incidente se va a promover ante el mismo juez. ¿Por qué? Primero porque tiene el antecedente que es del proceso. Y segundo porque también el 393 nos dice que el juez suspenderá el pronunciamiento definitivo del proceso y resolverá el incidente junto con la sentencia. Es decir, suspende el proceso. En realidad, el proceso va a continuar hasta el llamado de acto para sentencia. Sí, eventualmente lo suspende. ¿Cómo? Eventualmente el juez suspende el pronunciamiento definitivo para resolver el incidente, a lo que se forma un consorcio necesario. Las dos cosas va a resolver. El incidente y la sentencia va a estar en un solo acto. Porque tiene que resolver primero el incidente, si procede o no, para poder después valorar ese documento. Si es nulo no lo van a valorar, y si no es nulo, es verdadero, lo va a valorar en la prueba. Por eso el juez no puede dictar sentencia hasta que se establezca el incidente. Y va a resolver todo junto. El incidente es de resolución y va a dictar sentencia, de acuerdo a lo que resuelva el incidente. Algunos autores decían que cuando se promovía un incidente de resolución con relación a un instrumento público, el proceso tendría que paralizarse. Porque el solo hecho de plantearse el incidente ya presumía que ese documento público no daba la seguridad que la ley le da. Otros autores se establecen lo que después
lo recuperó, lo rescató la norma, ¿no? El proceso sigue y se suspende hasta que se resuelva el incidente junto con la sentencia del proceso. Y en algunos casos, cuando es muy evidente la irregularidad, que hay motivos suficientes para considerar que realmente ese instrumento no goza de plena fe, por los hechos en que se han planteado en la resolución, el juez, y como una medida cautelar, dentro del incidente podrá suspender los efectos de ese instrumento hasta que se resuelva el incidente. Pero en calidad de medida cautelar. Solamente establecer que ante la verosimilitud del derecho acreditada y las irregularidades evidentes que surjan en el documento, se suspenden los efectos del mismo hasta que se resuelva el incidente. Yo se lo pregunté porque a mí el doctor del Cerro, me acuerdo en su debido momento, me había dicho, yo dije, se suspende, dije lo mismo que está diciendo usted en cuanto a jurisprudencia, y el doctor del Cerro me decía, no es que se suspende, eventualmente se suspende, y ahí me explicaba el por qué. Por eso yo le pregunté cómo sería, si es que se suspende o eventualmente se suspende. Lo que se suspende es el dictado de sentencia. El proceso continúa. Van a correr paralelos el proceso principal y el incidente de reducción de falsedad. Si el proceso principal llega para sentencia, el juez va a suspender el llamado porque el incidente de reducción no ha concluido. Concluido el incidente de reducción, ambos expedientes pasan a sentencia. El incidente por un lado y el principal va a ser consecuencia de lo resuelto en el incidente. Por eso la suspensión es en el dictado de sentencia y no en el proceso propiamente dicho. El proceso sigue. Gracias. ¿Está? Y esa suspensión, por eso será eventual o relativa, porque no se suspende el proceso, sino que se suspende el dictado de sentencia hasta que se termine el tramitar el incidente y el juez pueda resolver también el incidente de nulidad. Y va a resolver el incidente de nulidad, haciendo lugar o no, y en base a su decisión va a poder dictar sentencia considerando o no ese instrumento atacado de falso. Si lo resuelve como falso, en la sentencia del proceso principal no lo va a considerar como instrumento público, ¿no? Porque ya determinó que es falso. Si resuelve que es un instrumento verdadero, es decir, no procede el incidente, lo va a considerar en la sentencia como instrumento público y le va a considerar toda la plena validez que la norma de fondo le otorga. Esa es la cuestión vinculada a estas nulidades. Más que nada yo quiero hacer hincapié en la cuestión de la prueba. Acá es fundamental la prueba. Primero, como en los incidentes que vieron ayer, el plazo. Acá no hay un plazo, sino hay un plazo para impugnar el documento. Que podrá coincidir o no con una contestación de demanda, pero eso está vinculado esencialmente hacia quien pretende impugnar ese documento estuvo o no presente. Si estuvo presente, tiene 10 días del momento que se emite el documento y hay 10 días para impugnar. Impugnación que se puede realizar por carta de documento. Se la manda al escribano, una carta de documento impugnando el instrumento. Y dentro de los 10 días debe promover el incidente de redacución de falsedad. Independientemente que haya habido un proceso iniciado. Y acá marca una diferencia. El Código Procesal regula por vía incidental la redacución de falsedad porque presupone la existencia de un proceso ya iniciado. Pues puede ocurrir que existe un instrumento público emitido por un escribano y no hay un juicio iniciado en base a ese documento. Entonces, ¿cómo funciona acá la cuestión? No tenemos un proceso principal, llamémosle así. ¿Cómo canalizarían esta cuestión? A ver, si a alguna de ustedes se les ocurre. ¿Qué trámite se les daría? Porque cuando hablamos de incidentes es porque hay una acción principal. Acá no hay acción principal. A ver, alguno de ustedes, ¿qué se les ocurre? Y mandar documento bajo procedimiento de iniciarle la acción de redacución de falsedad. Bien. Le mando la carta de documento. A los 10 días, ¿qué hago? Y voy a impugnar. Inicio el incidente.
Yo dentro de los 10 días participo de la redacción del instrumento público, el escribano lo redacta, le da una fecha cierta, a los 10 días le manda la carta de documento al escribano impugnando el documento. ¿Y después qué te voy a hacer? Redarguirlo de falsedad. Iniciar el juicio de redargución. ¿Y qué trámite se le da? Incidental. Pero no te olvides que los incidentes son procedentes cuando existe un proceso principal. Acá No, hay porque el 169 habla de la nulidad y habla del procedimiento, pero que es de forma incidental. Está bien, pero no estamos hablando de nulidad, estamos hablando de redargución de falsedad. Y el del incidente, el 393 establece que tramitará por vía incidental, pero eso cuando estamos ante la presencia de un proceso principal. En este caso, no tenemos un proceso principal, y no estamos hablando de un incidente de nulidad, estamos hablando de una redargución de falsedad. Bueno, sería sumario. ¿Por qué sumario? ¿Está en el 320? No me acuerdo. Debe estar, supongo, debe estar. ¿Qué pasa cuando no está en el listado del 320 el objeto de una demanda que yo pretendo iniciar? Y inicia un ordinario. Si no está en el 320, todo lo que no sea sumario. Eso es ordinario. Entonces es ordinario. Ven cómo vamos razonando y vamos dándonos cuenta cómo tenemos que analizar las cuestiones. ¿Bien? Acá tenemos dos posibilidades. ¿Qué marca la diferencia? La existencia de un proceso principal. Si yo no tengo ningún juicio iniciado, voy a tener que ir por vía ordinaria, no me queda otra, porque no está expresamente determinado qué trámite, si el incidente de la redargución de falsedad va por vía sumaria. No está nomenclado, entonces va por vía ordinaria. Que esa circunstancia no cambia fundamentalmente el planteo. Porque yo cuando inicio un incidente voy a plantearlo con toda la prueba y relato de hechos y demás. Acá lo único que voy a hacer es una demanda autónoma, que se da al trámite sumario porque no tiene previsto otro trámite, cuando estamos hablando de la unidad de la redargución en forma autónoma, sin ningún proceso que la vincule. Pero no cambia en sí todo el contenido del planteo. Entonces es ordinario. Exactamente. Se le va a imprimir trámite ordinario porque no tiene un trámite específico cuando estamos hablando de la redargución de falsedad en forma autónoma. Pero entonces, doctor, si es ordinario, primero entonces voy a tener los 5 días para impugnar y luego tengo los 10 días para redarguirlo de falsedad, ¿o no? Ahí tengo que cumplir con estos plazos de 10 días para poder iniciar la demanda de redargución para que sea procedente en cuanto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad. Esta impugnación previa tiene que estar hecha en tiempo y forma para que sea eventualmente en su futuro, cuando se dicte sentencia, y haya cumplido con ese requisito. Si no impugno y no inicio dentro de los 10 días la demanda ordinaria, me tienen por desistido esa posibilidad de atacar el documento. Entonces, cuando tenemos un proceso iniciado, la vía es la incidental. Cuando no tenemos ningún proceso vinculado con ese documento, con ese instrumento, la vía es la ordinaria. Que como les digo, no cambia mucho una cosa con otra porque los hechos van a ser los mismos, la prueba va a ser la misma, pero cambia la forma de su promoción, que hay que iniciarla por receptoría y con documentación y como cualquier juicio, cumpliendo con todos los requisitos fiscales, que también el incidente hay que cumplirlo. Así que la única que cambia es la vía por cómo se plantea. Sin perjuicio que el juez que recibe una redargución de falsedad por incidente, no les quepa duda que va a decirle ocurra por la vía pertinente, receptoría de expediente. Que los manden por receptoría para que lo inicien por allá y después que venga por la dictación al juzgado, al juicio del juez que interviene en el proceso principal. Así que la vueltita por receptoría la van a hacer siempre, ya sea por ordinario o por incidental. Pero lo que les quería aclarar es que tenemos esas dos posibilidades, depende de si hay o no juicio,
y que el formato, o sea, el contenido de cada uno de los planteos va a ser el mismo, o sea, no difiere porque es ordinario del incidente. Yo en el incidente, tanto en el incidente como en el ordinario, tengo que realizar toda la prueba que necesito, porque si es incidente no quiere decir que tenga que ofrecer menos pruebas, y porque si es ordinario tengo que ofrecer más, voy a ofrecer la misma, ¿eh? No cambia el contenido en cuanto a fundamento de prueba en uno y en otro caso, ¿eh? Lo que sí cambia es la forma de plantearlo, ¿eh? No va por ordinario, y que sí tengamos presente que al no haber un proceso principal, va a ir por sorteo, no va a haber un juez previo que ya estaría en condiciones de entender este juicio ordinario, y que en cuanto a los legitimados pasivos, tanto en el incidente como en el proceso principal, el escribano tiene intervención siempre. Porque no nos olvidemos que lo que estamos cuestionando es su actividad profesional. Estamos impugnando la certeza de los dichos que él manifiesta, de los hechos que han pasado ante su sentido, que él da fe de los mismos, de su existencia. Y por lo tanto el escribano es parte fundamental en esto, porque no solamente por el hecho de haber intervenido, sino que también tiene que velar por su derecho de defensa y también velar por su posible responsabilidad profesional. Que esta circunstancia pueda acarrearle una cuestión vinculada a su actividad como escribano. Así que es muy importante que también deba analizarse, cuando el juez dicte la sentencia, si esa irregularidad puede o no complicarle su cuestión vinculada a la actividad, a su actividad como escribano. Entonces, yo por eso le preguntaba, disculpe, yo por eso le preguntaba si en este caso se formaría un liticonsorcio necesario, porque sería contra el escribano, ¿no? Y contra la parte que hizo valer ese instrumento público en su presencia. El incidente va contra los dos, contra el actor del proceso principal y el escribano, ¿eh? Y se lo inicia contra eso directamente. Y eventualmente, si yo inicio el incidente de resolución contra el demandado únicamente, el demandado puede pedir que se lo cite al escribano, y después a su parte el juez tiene facultades para citarlo de oficio si nadie de las partes así lo solicita. Pero lo correcto es iniciar tanto el ordinario como el incidente contra la parte contraria a mí, porque, o sea, el actor o demandado puede ser cualquiera, es decir, en este caso es el demandado el que va a impugnar y va a plantear la resolución. Pero puede ser el supuesto que ante una contestación de demanda me incorporen un instrumento público de esta naturaleza. Y va a ser el actor de ese proceso quien va a tener que impugnar y plantear el incidente de resolución. Entonces la resolución va a ir contra el escribano y contra el demandado en ese proceso. O sea, se puede invertir la situación, depende de quién acompañe el documento o el instrumento privado. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Bien. Entonces, acá puntualmente, ya para ir cerrando, lo importante es trabajar la prueba y establecer la existencia de esa impugnación previa. Que estemos siempre dentro de los 10 días en la promoción del incidente o del proceso principal, cualquiera sea el caso, pero esa impugnación tiene que existir y siempre dentro de los 10 días promover el incidente por la nulidad. Y esa circunstancia tiene que surgir de un instrumento o un documento. Si manda carta de documento, bueno, le mandaré la carta de documento al escribano y a mi contrario, para que tome conocimiento también de la impugnación, porque va a ser también parte en el proceso, ¿no?, de resolución. Y que después ofrecerle como documental la carta de documento y después la prueba supletoria, la informativa al correo, ¿no?, para que se pida sobre la autenticidad de la misma. Eso es parte de la prueba para acreditar este cumplimiento de admisibilidad de la resolución, que es la impugnación previa del documento. Eso tiene que estar alegado y probado. Y a partir de ahí el juez va a analizar si realmente se probaron aquellos argumentos que fundamentan el planteo. Pero lo primero que va a analizar es si se hizo la impugnación. Porque a partir de ahí va a analizar si no se hizo la impugnación o si se la hizo fuera de término, lo va a desestimar directamente. Me va a tener por desistido, porque la norma establece eso. Si yo lo impugné y dentro de los 10 días planteo el incidente o el juicio,
me tienen por desistido del incidente de juicio. Así que eso también requiere un capítulo, un desarrollo específico, tanto en los hechos como un punto específico en la prueba. Eso es súper importante. Aparte de los demás medios de prueba para evitar aquellas circunstancias que yo voy impugnando en el contenido del acta. Eso es lo importante. Así que bueno, con esto creo que más o menos tienen bastantes elementos como para ir trabajando sobre el caso. Y bueno, cualquier cosita la semana que viene, cualquier duda la vemos. Quiero hacer referencia a los que van a participar mañana en el recuperatorio. Bueno, la modalidad, que los que actuaron, los que estuvieron, si hay alguno presente, ya va a ser la misma. Y para los que van a ir directamente, bueno, si se enteran, si los ven, avísenle que aquel que participó indique de la modalidad de cómo se realiza el examen. Y bueno, hay suerte para ellos. Nosotros, a los demás, los que no los veo mañana, los veré el miércoles que viene. Bueno, que disfruten el fin de semana y el Gracias, feriado. doctor. Gracias, profesor. Chao, doctor. Buen fin de semana. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Chau, chau. ¿Qué hora es? Sí, sí.